continuar la clase de hoy y ¿a quién le gustaría guiarnos en oración? ¿Alguien que quiera guiarnos en oración? Raúl, adelante. Dios, te damos gracias porque tú, Señor, nos permites reunirnos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en sus corazones el deseo de aprender, Señor, y de igual manera, Padre, te pido que lo que aprendamos, Señor, se quede guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. ¿Por qué no nada más te recuerdas? Pues es que tu papá pasó por acá y Ya no quiso moverse. Bien, hoy vamos a concluir esta lección, pero pues ya que hemos tomado tiempo vamos a concluirla bien, ¿verdad? Entonces hablamos sobre qué es ser cristiano. No hemos llegado al punto de decir, bueno, ¿y quién es cristiano y quién no? Porque hay un aspecto dentro de todo esto que nosotros podemos ver señales, pero dice, hablando sobre el tema, acá hay lugar, hermana Félix. Acá, si gusta, si pueden jalar un poquito esa mesa, que también les den más espacio. Aquí, miren, hermana. Gracias. Sí, la cosa no va a librar el poste. es la misma. Es la misma hoja, no la trajo su... No, ¿qué crees? A ver, te traes ahí sobre mi computadora, ahí está la hoja de la lección, que dejé por si había que sacar copias. Nada más tráete esa hoja. Bueno. Ok, entonces decíamos, dentro de todo, Pablo nos dice, le dice a los corintios que no juzguemos antes de tiempo, porque es hasta que Cristo venga que sacará la luz lo escondido en las tinieblas. Nosotros sí tenemos que hacer una definición de lo que es cristianismo por el hecho de que tiene implicaciones para nosotros, para que uno haga una evaluación y para que uno sepa en realidad cuando hablamos de cristianismo de qué deberíamos estar hablando. El asunto es que también esto se ha vuelto muy cultural. Pero entonces nos quedamos la semana pasada. Leímos ya, ok, nada más veamos ahí al final de la primera página la definición de Apocalipsis 12:17 que ya leímos sobre los cristianos, que son los que, ¿qué hacen los cristianos? Guardan los mandamientos de Dios y La voluntad del Padre. bueno, pero ahí en esa línea de Apocalipsis 12:17, la descripción es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Adelante, buenos días. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Hay lugar ahí junto a la hermana Félix o acá también? Si no, hay que poner otra mesa, porque ya también somos... Si se trae la otra mesa, chica, y la ponemos acá y ahorita para que también, porque tengo ya unos dispersos, entonces para que puedan ir escribiendo y para que también yo pueda ver dónde están y hacerles caso cuando levantan la mano, ¿no? Porque luego uno nomás ve para los de adelante. Entonces, bueno, sobre esta definición hemos estado trabajando, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hablamos sobre la importancia de guardar los mandamientos de Dios, que tal vez sea a lo que la palabra más se refiere. Entonces, si a alguien le falta lugar, ¿no se quiere pasar acá? A esta mesa, y ahí hay sillas. Mira, eso es lo que es. Pues gracias a Dios va a ser como los estudios de los viernes, que luego
y los miércoles. Todos son como 10 y a lo siguiente son como 2 o 3. Les vamos a poner más lugares y llegan poquitos. Ok, a ver, bueno, a ver, mire, hermano. Falta más un. ¿No tiene hoja, hermana? Bueno, un favor, hermana Félix, a ver, me la está. ¿Quién va a sacar? Sacas unas 3 copias, ¿no? Sí. Gracias. Ok, ahorita les damos la copia. Bien, ok, entonces decíamos, esto es Apocalipsis 12:17. 2 partes, los que guardan los mandamientos de Dios y la segunda, los que tienen el testimonio de Jesús. Si nosotros pensáramos en nuestro propio cristianismo, en esos 2 aspectos, ¿qué tanto en verdad nosotros podríamos identificarnos como cristianos? Porque no es la definición más común y más popular de lo que es un cristiano. Muchas veces decimos, bueno, alguien que fue salvo por Jesús, entonces uno piensa en relación a la salvación, pero aquí ya no está hablando de la salvación ni es en relación de la salvación, sino en relación de su propia vida. Aunque parte del testimonio de Jesús, ¿cuál es? La salvación, ¿verdad? Ok, bueno, ya vimos los pasajes de Mateo 7:21 al 23, todos los que están en la lista, ¿verdad? Terminamos ya con el de Apocalipsis 6:9, de Juan 3:31, 33. Romanos Okay. Y Efesios. Ok, vimos la vida espiritual de acuerdo a los siguientes pasajes. Vamos a partir de ahí, según Romanos 8, del 1 al 9, ¿cómo definimos la vida espiritual? Pues debemos de vivir conforme a las cosas del Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Ok, entonces no conforme a los deseos de la carne, sino conforme a lo del Espíritu. El asunto es que el pasaje aquí en Romanos solo nos lo menciona, pero no nos da una descripción detallada, al menos no en este pasaje. No significa que no exista en la Biblia, pero el papel de este pasaje es señalarnos sobre la definición de la vida espiritual, vivir de acuerdo a las cosas del Espíritu que se oponen a las de la carne. Efesios 4, 20 al 27, ¿cómo lo definimos ahí? Despojarnos del viejo hombre que es la carne y vistiendo al nuevo hombre que es el espiritual. Ok, entonces va al extremo incluso de hablar de la vida en la carne como algo, como un ropaje, o como una naturaleza, un hombre que hay que desechar y vestirnos del nuevo hombre espiritual. ¿Cuál ha sido el peligro? Vamos a ver después, el siguiente tema es el cristianismo terrenal, donde viene el hecho de que muchos usan lo espiritual como pretexto, porque a veces uno en lo espiritual puede caer hasta el extremo de espiritualizar todo, ¿no? Y cuando pensamos en la vida espiritual, muchos a lo mejor les llega a la imagen un monje budista allá en el Tíbet, allá apartado de todo, que no se baña, ni se corta el cabello, ni se la pasa practicando artes marciales, y esa es la idea que se nos ha vendido como algo muy espiritual, ¿no? Y que cuando habla, pues dice palabras acá bien sabias y bueno, pero esa es una imagen que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Que a lo mejor se sienta y hasta flota en el aire. Entonces, a veces caemos en ese extremo, que es vida espiritual. Bueno, empieza hablando de lo terrenal para que tengamos una visión de lo espiritual. El viejo hombre, las pasiones, sus deseos. Vamos, y luego vimos Colosenses 3 del 1 al 5. Ahí quedamos. ¿A ese no lo hemos respondido? No. Ok. A ver, alguien que lea, como somos muchos, quien tenga en su corazón leer Colosenses 3 del 1 al 5. Pues han resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, hasta el 5. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación,
la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Ok, ya aquí ya empieza a describirnos aspectos de lo que es la vida en la carne. Pero el mandato es, si ustedes han... ¿Qué? ¿Para qué es este pasaje? Si han resucitado con Cristo. Ok, compárenlo con, vamos unos versículos atrás en el capítulo 2, el versículo 20 empieza diciendo, si ustedes han muerto con Cristo, porque como si aún vivieran en el mundo, y entonces empieza a mostrarnos la definición. Si ustedes ya murieron con Cristo, ¿cuándo morimos con Cristo? Bueno, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió, pero nosotros al creer en Él y nacer de nuevo, morimos con Cristo. Ok, si ustedes han muerto con Cristo, es decir, si ustedes son cristianos, si han creído en Cristo, si son salvos, pero tiene que señalar esta parte, si han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué implica aquí vivir en el mundo? Porque eso nos va a ayudar a entender los siguientes versículos. Vivir en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Es decir, muchos dicen, no, el cristiano no debe comer esto, o el cristiano no debe festejar esto, aquello. Todo ese tipo de cosas son terrenales, porque lo que comemos es terrenal, ¿sí o no? Sí, claro. Bueno, ya definimos que el cristiano está en la tierra y vive en la carne, pero no debe andar conforme a la carne. Comer es un asunto de la carne, no tiene que ver nada con espiritual. Eso lo vimos también en la semana en el estudio de Romanos, en el 15, que dice, en el 14, unos piensan que se puede comer de todo, otros no, unos solo comen verduras. Bueno, el que lo haga para Dios, porque la comida no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces, el asunto es que son las cosas terrenales. Ok, comer no es malo, vivir para comer sí. ¿Sí me explico en la diferencia? Lo que es andar en la carne. Dormir no es malo, de hecho es necesario comer, dormir, pero vivir para dormir, ahí está el problema. Trabajar no es malo, es cosa de la carne, hay que ir a trabajar, porque tampoco eso no va. Los problemas de los monjes que dejaron de trabajar y eran personas ociosas, ¿no? Pero bueno, trabajar no es malo, pero vivir para trabajar, sí. ¿Sí me explico? Para que vayamos viendo la diferencia, lo que es vivir en la carne, lo que es vivir en el espíritu. Ok, entonces vamos ya al versículo 1 del capítulo 3 que acaba de leer nuestra hermana. Si ustedes han resucitado con Cristo, aquí ya habla de una nueva vida. En el otro habla de con aquello con lo que terminamos. Ya no vivimos, dice aquí, si ustedes han... como si aún vivieran en el mundo. Entonces significa, ya no vivimos en el mundo o de acuerdo al mundo. Ya no vivo para las modas, ya no vivo para seguir los principios del mundo, pero aunque hago cosas terrenales, no son el propósito de mi vida. ¿Sí me explico en eso? Ok, ahora, entonces si ya resucitamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Y entonces uno piensa, ¿cuáles son las cosas de arriba que yo debería buscar? Porque la primer parte de la definición del cristiano es los que guardan los mandamientos de Dios. Esas son las cosas de arriba que debemos buscar. Ok, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para aclararnos que esto no es nada esotérico y no es nada espiritualista, ni místico, sino que se está refiriendo a la primera parte del Padre Nuestro. La primera petición es, ¿cuál es? Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, la segunda, santificado sea tu nombre, es la primera. Luego, venga tu reino. Aunque pudiéramos decir también la primera, santificar el nombre de Dios, glorificar a Dios aquí en la tierra, pedir que la voluntad de Dios sea la que se cumpla aquí en la tierra y buscar la voluntad de Dios. Ok, luego sigue diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba. Es decir, yo ya no veo lo que hace el gobierno desde la perspectiva de mi beneficio
personal de decir, no, pues si me cobran menos impuestos por mí mejor, y si puedo hacer esto, aquello. No, sino que veo las cosas ya desde el punto en el gobierno, de qué manera Dios está usando a los gobiernos para permitirnos a nosotros meditar en su palabra, para permitirnos crecer, etcétera, y entonces empiezo a evaluar la vida de una perspectiva diferente, ¿verdad? Y cuando viene una limitación al cristianismo, uno se pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Porque ya no nos preguntamos qué está haciendo el gobierno. La pregunta siempre, a menos que nuestra fe creamos que los gobernantes son más poderosos que Dios. Y se le salieron del huacal y Dios ya no sabe cómo manejarlos. Lo cual me hablaría de un Dios que no es ni eterno ni todopoderoso, ¿verdad? Por eso entendemos que ni siquiera el diablo actúa fuera de la voluntad de Dios. Así es. ¿Ok? Entonces es parte de lo que nosotros debemos entender, porque nada puede pasar de fuera de Dios, sino preguntarnos, ¿y qué está haciendo Dios en todo esto? Yo cuando leo sobre las noticias de Palestina me pregunto, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué está permitiendo, no que Él lo haya mandado, pero está permitiendo eso, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa ahorita en África, todas esas situaciones que está haciendo Dios? Son aspectos que nosotros debemos de considerar. ¿Cómo eso va a jugar un papel importante en mi vida espiritual? Ok, bueno, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es decir, está ligada a Cristo. Lo que Cristo hace es lo que el Padre ve. Por eso nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra oración llega al Padre, ¿por qué? Por medio de Cristo, por la obra de Cristo, ¿verdad? Es decir, no porque Dios me mira a mí y dice, me caes bien, bueno, te voy a hacer caso en lo que me pides. No, oramos en el nombre de Jesús, porque a quien el Padre ve cuando oramos es a Cristo. Y responde porque ve a Cristo, no a nosotros. Entonces eso a lo mejor limita mucho el ego que a veces surge de pensar, soy un gran cristiano y Dios me ama tanto que me va a dar. Yo he oído además una vez un pastor diciendo, yo soy el hijo favorito de Dios. Que bueno, el único que Dios ha dicho eso es de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Uno no puede tomar el lugar de Cristo, porque tomar el lugar de Cristo es ser anticristo. ¿Ok? Entonces, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y lo llama nuestra vida a Cristo, cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuelva, todos los cristianos que hayamos muerto, o a lo mejor estamos vivos cuando vuelva, pero todos los cristianos, los que han creído en Cristo, se manifestarán junto con Cristo en su venida. Entonces dice, ya debido a que las cosas son así, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos y viene una lista de cosas que son el fruto de lo terrenal. Miren, si yo vivo para el trabajo, lo que va a dominar mi corazón es la avaricia. De pronto veo un obstáculo en mi trabajo y entonces yo lo que tengo que hacer uso es de la mentira. Y de pronto resulta que dentro de todo eso, para mejorar en mi trabajo, tengo que recurrir a la inmoralidad. Y ese es el fruto de vivir para lo terrenal. Pero uno no puede decir, no, pues es que yo pagué una lana para ser mejor cristiano. No pasa eso, ¿verdad? Pero uno puede pagar una lana para tener un mejor empleo, ¿sí o no? Para que le den un puesto, etcétera. Puede recurrir a la corrupción, pero nunca recurriremos a la corrupción para ser un mejor cristiano, tener una mejor comunión con Dios, ¿verdad? Nunca recurriremos a un pecado para ser mejores cristianos. Ok, esta es la razón que divide lo que es lo terrenal de lo que es lo celestial. Bueno, ¿cómo lo definirían entonces, basándonos en esto, para poner, no sé si ya alguno había escrito ahí Colosenses 3 del 1 al 5, si ya tenían una respuesta? Sí. Ok, a ver, ¿quién la lee? Pero hemos muerto en Cristo, pero también hemos resucitado con Cristo. Ok, hemos muerto en Cristo, hemos resucitado con Cristo. ¿Alguien más que quiera leer su... Sí, hermano, adelante. Hay que poner la mira en las cosas de arriba, porque hemos muerto al mundo. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Ok, ¿alguien más quiere leer? Sí, ley. Vivir poniendo la mirada en las cosas de arriba, buscando guardar sus mandamientos y
Entonces eso nos ayuda, por ejemplo, cuando uno dice, yo le he compartido a la familia, tengo que tener un buen testimonio. Empiezo a poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuál es la finalidad? No que digan que soy un gran cristiano, sino que ellos vengan a Cristo, ¿sí o no? Y entonces empezamos ya a medir las cosas no desde la perspectiva de la tierra. Ok, ¿alguien más quiere leer la definición que tiene? Sí, Paco, adelante. No vivir de acuerdo a las cosas de la tierra, solo utilizarlas como instrumentos. Ok, muy bien. De hecho, eso es parte de lo que luego vamos a seguir viendo, porque decíamos, el peligro es que de pronto, o soy muy carnal, está la teología de la liberación, que es muy política, y está la teología de la prosperidad, que es muy económica, pero ambas tienen el problema de que se enfocan en lo terrenal. O está por el otro lado lo que es el misticismo cristiano, donde todo es prácticamente mágico. Es decir, bueno, yo escuché este canto y Dios me empezó a tocar, y entonces me di cuenta que debía cambiar y cambié. Y entonces bajó el Espíritu y me dijo, ya eres alguien diferente. No, el asunto es que a veces se llega a una especie de misticismo de esa forma. El asunto es que tenemos que entender cómo mantenernos nosotros viviendo una vida terrenal ejemplar, porque hasta la palabra dice que Dios creó las cosas para que las disfrutemos. Él espera que disfrutemos de este mundo terrenal, pero no que basemos nuestra vida en él. ¿Cómo puedo yo ser bueno en mi trabajo, pero tener una vida cristiana que realmente glorifique a Dios? Es decir, ¿dónde agarro yo ese equilibrio? Ese es el reto que tenemos en este módulo. ¿Cómo puedo yo vivir como un cristiano verdadero, que no es como aquel que dice en el trabajo, bueno, son cosas de los hombres, yo para glorificar a Dios, y entonces es despectivo en su trabajo, se tengo reunión de oración, ahí nos vemos y se va y deja las cosas a medias? No, ¿cómo puedo yo ser ejemplo y hacer las cosas correctas? Exacto, pero estamos viendo este punto para poder entender. Miren, para eso vamos a ver, dice, algunos tal vez por ignorancia, pero buenos deseos, otros por fanatismo, han afirmado que los cristianos somos muchos en el mundo, que se buscan ocultar cifras, porque los gobiernos tienen miedo de decir que somos muchos cristianos, y nos encontramos cristianos por todos lados, hasta en la cantina, ¿no? Entonces, es que ya todo el mundo es cristiano. No sé, artistas y todo el mundo ahora ya son cristianos, ¿no? Entonces decían que José era cristiano, ¿no? Bueno, esperemos que sí se haya convertido antes de morirse. Pero la verdad es que de pronto ya resulta que todo el mundo es cristiano. En el pasado se acuñó el término cristiandad para referirse a los países cristianos, porque hasta eso, eras alemán, entonces eres cristiano. Bien pecadorzote, pero cristiano, ¿no? Entonces se acuñó el término cristiandad para referirse a los países cristianos, esto en oposición al Islam, que estaba buscando invadir por el Imperio Otomano. Dijo, nosotros somos la cristiandad, y levantaban su espada con su cruz para señalar que estaban defendiendo a Jesús con la espada. Bueno, los cuales tienen una cultura cristiana, aunque esto incluye la adoración de imágenes y otros pecados, porque para muchos ya no es nada malo adorar una imagen. Es más, hasta hay cristianos que se complacen en cierto modo en eso, pero sabemos que es ofensivo a Dios, ¿sí o no? Porque no ponemos la mirada en Cristo, ponemos la mirada en aquel a quien llamamos patrono de la ciudad, del pueblo, de la colonia, o hasta del trabajo. Entonces, a eso se le ha llamado cristianismo. Pero se habla así para afirmar que el cristianismo es una gran fuerza en el mundo. De hecho, se calcula que todavía hay más cristianos que musulmanes en el mundo. Y le preguntaron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué dijo Jesús? Entren por la puerta angosta. Exacto, porque pocos son los que la hallan. Entonces viene el asunto, en verdad somos tantos millones de cristianos, y podemos decirnos hermanos, porque digamos una cosa, si en verdad México es un país cristiano, ya no tenemos que evangelizar, gloria a Dios.
La gente se muere y se va al cielo. Entonces, pensemos, dice, ok, pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, vamos a Mateo 7, del 13 al 14, creo que lo acabo de mencionar, y Lucas 13, 22 al 24. Adelante, Neftali. Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Ok, Lucas 13, 22 al 24, hermano. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Ok, aquí incluso habla de esfuerzo humano. Pero miren, por esa razón, cuando uno piensa en una mega iglesia, decir, bueno, es que en la iglesia tenemos 40,000 personas. O bueno, hay algunas que afirman eso, otros que llenaban estadios. Aquí nos vinieron en Umibat en la década pasada, pagaban viajes a Colombia para ir a conocer G12, porque allá Castellanos llenaba un estadio los sábados con puros jóvenes y el domingo le pedían a los jóvenes que no fueran para llenarlo con puros adultos. Entonces vendían el modelo y hasta le pagaban el viaje a pastores para ir, para que regresando dijeran, en 5 años vamos a llenar la Bombonera. Se supone que una sola iglesia llenaría la Bombonera. Nunca se ha llenado la Bombonera, que se sepa, pues no sé ni haya una iglesia que llene algún estadio aquí en México. Pero el asunto es que se tiene la idea de que multitudes significa el respaldo de Dios. Y entonces viene la idea de las mega iglesias, porque Rick Warren, que sí levantó una mega iglesia basado en la música y en un sistema de, como lo llamaba él, clientes satisfechos traerán a más clientes. Entonces, y se volvió millonario con su libro Una iglesia con propósito, y entonces se empezó toda esta fiebre de levantar mega iglesias. Algunos pues han logrado, pero es una inversión millonaria, porque también es una ganancia millonaria. Y la realidad es que sí, luego sale a la luz muchos de quienes fueron los accionistas de las iglesias, y no es muy virtuoso ese asunto. Bueno, pero ¿cuál es la idea que se planteó? Que la bendición de Dios se manifiesta en multitudes dentro de una iglesia. Una iglesia de este tamaño se ve como algo menospreciable. Pero si uno habla con un pastor de mega iglesia, porque yo me he sentado a la mesa con pastores de mega iglesias, ¿qué creen que saben de la palabra? Casi nada. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo responderías tú al concepto de cristiandad, de multitudes de personas y los países cristianos? Porque Soren Kierkegaard fue el primero en atacar precisamente el concepto de cristiandad, es decir, no existe la cristiandad. Pero ¿cómo responderían ustedes a esta idea de que las multitudes son manifestación de la bendición de Dios? Basado en las palabras de Jesús, no en lo que yo acabo de decir, sino en las palabras de Jesús. ¿Cómo ustedes responderían al concepto de cristiandad? ¿Se es cristiano por nacer en una cultura? ¿Se es cristiano por asistir a una iglesia? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ok. Miren, ayer precisamente, digo, no es por andar criticando, pero vi el objetivo de una iglesia, porque hablando de propósitos, ya saben el de aquí en la iglesia, ¿verdad? El de alcanzar y transformar con la... Ok, leí el de una iglesia en Guerrero que decía, nuestro objetivo como iglesia, que los que están se queden, no, que los que están, sí, se queden, que los que llegan se queden, es que la otra era otra palabra, que los que se fueron regresen, y que los que vengan, y que todos seamos testimonio. Entonces uno dice, el objetivo de esa iglesia es tener gente. Tal vez nadie crece, nadie madura, pero va a haber mucha gente. Entonces ese es el objetivo de muchas iglesias, tener gente, porque en palabras de un presidente de Univad es, gente significa dinero. Entonces, eso va de acuerdo al concepto de cristiandad, pero ¿es correcto delante de la palabra? Entonces pensemos en eso.
¿cómo responderían al concepto de cristiandad? Además, a Cristo le pasó también, ¿no? O sea, ¿Mande? en su ministerio de Jesús, mientras él iba predicando, muchos, y él lo dijo, solo están aquí porque comieron y se saciaron. No están por lo que él enseñaba. No porque vieron señales y creyeron, dice, ¿verdad? Sino porque comieron y se saciaron. Entonces uno diría, bueno, muchos van a la iglesia porque se siente bonito. Están oyendo música, está bueno el ambiente y van, pero no porque hayan creído, ¿verdad? Pero por ejemplo, en esas iglesias que dicen que hay multitudes, ok, sí, puede estar repleta miles de gente, pero ahí realmente es quién nace y quién es realmente cristiano. Porque puede haber miles, pero puede ser una centena o no sé qué nada más ser realmente cristiano. Exactamente. Y a lo que viene es al pastor o al líder de ahí que venga por aquí porque es económico para todo. Exacto. No creo que está ahí. Nos dijo una vez el pastor de una iglesia de Amistad Cristiana que dice, hicimos una encuesta entre la congregación y más del 40%, o creo que era un poco más, pero dice, más del 40% nos contestó, cuando yo puedo ir a comulgar, voy a comulgar, pero me gusta más venir aquí que a la iglesia católica, aunque yo soy católico. Y tenían ahí, y luego resultó que el matrimonio que era el líder de matrimonios de la iglesia ni siquiera estaban casados, ¿no? Entonces de pronto al tener tanta multitud ni siquiera se enteran qué está pasando en su iglesia. Sí. Porque pues el mismo Jesús lo dice, ¿no? Habla de la manada pequeña, es decir, siempre es un grupo pequeño. La verdad no podemos garantizar que todos los que asisten a una iglesia sean cristianos. A mí alguna vez alguien me preguntó si realmente valía la pena el esfuerzo de leerles la Biblia a los niños, de llevarlos a la iglesia, si eso garantizaba que el niño iba a ser salvo. Yo sí le dije, pues no te garantiza que el niño sea salvo. Entonces me dice, entonces ¿para qué lo hago? Digo, pues porque tienes que hacer todo lo que se pueda para que el niño sea salvo, porque pues no, realmente el único que sabe quién sí es y quién no es, pues es Dios, pero tenemos que hacer lo que nos toca, ¿no? Enseñar a la gente, formar a los niños. Miren, tenemos que compartir el evangelio y ser testimonio, eso es cierto. Que llegan personas a la iglesia, tenemos que abrir las puertas y tenemos que enseñar la palabra. Esa es nuestra labor. ¿Quién ha creído, quién no? Bueno, vamos ahorita al siguiente pasaje, pero bueno, nada más concluimos. ¿Cómo responderías tú al concepto de cristiandad? Dar la palabra de Dios, hablar de la palabra, bendecir al prójimo. Ok, bueno, pero si digamos alguien nos dice, bueno, es que todos aquí en México somos cristianos. Solo aquella persona que ha nacido de nuevo, que hace la voluntad del Padre y guarda sus mandamientos. Ok, esa es una respuesta, ¿verdad? Porque hubo un presidente que dijo, aunque no sean católicos, todo mexicano es guadalupano. Claro. Es que aquí, por ejemplo, en México, yo hablo de lo nacional, era por herencia, nacías y bautizado. Y luego la primera comunión era a fuerzas, no era de que quisiera uno, bueno, yo no hice nada de eso, pero era fuerzas, porque era presión de los padres, pues, no era de que, Sí. Sí, se llevaban a fuerzas. Y de la sociedad sobre los padres para que los padres lleven a los hijos. Tienes que hacer esto, pero bueno, yo nunca lo hice, pues, pero la mayoría sí era. Sí, ok, pero entonces hablamos de que en verdad cristiano aquel que ha nacido de nuevo y guarda los mandamientos de Dios. Ok. ¿Me pongo para dominar? Bueno, si quieren ahí anoten, resuman esto ahí. Porque dice, en esta vida hay cristianos maduros que reflejan a Cristo en su vida. Sí los hay, porque la verdad es que a mí una muchacha una vez me dijo, ay, es que en la iglesia nomás fulano y sultano son cristianos. Dijimos, ay, pues entonces Dios ya perdió, ¿no? Porque entonces también, tampoco vamos al punto de decir nomás 2 o 3 en la iglesia son cristianos. Pero dice, pero también hay cristianos inmaduros y falsos cristianos. El asunto es que no podemos nosotros distinguir quién es un cristiano inmaduro y quién es alguien que no ha creído. Ambos se pueden parecer.
Pero el asunto es que la madurez no es automática. Bueno, pero ya de aquí a un tiempo el hermano va a empezar a crecer y resulta que no crece. También otro punto que yo veo, también no tener mucho conocimiento de la palabra, pero eso no te hace que seas maduro. No, es sino el practicarla. O sea, eso no. Porque tiene mucho conocimiento o habla muy bonito, eso tiene que ser maduro, puede tener también otros efectos, ¿no? Exactamente. Miren, yo en el Instituto de Plantadores de Iglesias que estuve, había un muchacho, yo creo que era como de mi edad o a lo mejor un poco más grande, pero ya era doctor en teología, estaba soltero y como que ya estaba amargadón, ¿no? Entonces, cómo tiraba, pero con teología, es decir, hasta insultaba teológicamente. Entonces, eso es obvio que no era ni siquiera una madurez espiritual. Luego le presentó a una muchacha, pero como que le sacó, entonces, pues bueno. El asunto es que aquí es que la madurez proviene de la práctica de la palabra de Dios. Entonces, sí, pero muchos han pretextado, bueno, entonces ¿para qué conocer la Biblia si eso no me hace maduro, ¿no? O no me hace un buen cristiano. Bueno, porque de todos modos el no conocerla tampoco te hace maduro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vas a practicar si no la conoces? Tienes menos probabilidades. Exactamente. De maduro. Bueno, ok, entonces vemos que podemos tener tres tipos de personas en la iglesia: cristianos maduros, cristianos inmaduros y supuestos cristianos, para que no se diga tan feo. Personas que son atraídas a la iglesia por muchas razones. De hecho, hoy en día las iglesias que tienen mucha gente es porque se han esforzado sobre todo a través de eventos y música, que hacen el culto muy atractivo, como dicen, y ese es el modelo que siguió desde el año 2000, desde estos tiempos de una iglesia con propósito, y no fue el único, salieron varios modelos a la vez, pero era que los no creyentes vinieran a la iglesia para que aquí se convirtieran, ya no era salir a compartir el evangelio. Entonces el culto se tornó, en lugar de ser adoración a Dios, se tornó en un enfoque hacia las personas para salvación, lo cual en realidad no ocurrió, porque hoy en día vemos que hay muchos que dicen que son cristianos, pero luego vamos a ver este pasaje, con sus acciones lo niegan. Pero dice aquí, los cristianos inmaduros y los falsos cristianos se llegan a confundir, al menos mientras el cristiano inmaduro empieza a madurar. Pero tenemos una instrucción muy interesante, un pasaje muy interesante, en 1 Corintios 5, del 9 al 13. Vamos todos allá y alguien que lo quiera leer. 1 Corintios 5, del 9 al 13. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salir de este mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgarán ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzgará a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Ok, por el juicio de una persona que estaba persistiendo en la inmoralidad en la iglesia, Pablo dice hay que correrlo. Pero él aplica aquí algo: a los de afuera, ¿quién los juzga? Dios. Son borrachos, son mentirosos. Por eso hasta los gobernantes los va a juzgar Dios, no es papel de la iglesia. Pero ¿a quién sí debe juzgar la iglesia? A los que están dentro. ¿Por qué? Porque hay una razón. ¿Cómo puedo yo tratar con la vida espiritual de un hermano que anda mal si yo no estoy convencido de que anda mal? Entonces, ¿cómo podría yo decirle, oiga, hermano, he visto esto en su vida y veo que ese pecado no está bien delante de Dios? Bueno, ese es el juicio que hay hacia adentro. Pero el mandato es lo que llama la atención. Dice, ¿cuál crees que sea el sentido de esta instrucción? ¿Cuál es la instrucción? Aquel que llamándose cristiano, llamándose hermano, es una persona inmoral, avara, idólatra, difamadora, borracha, estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Es decir, y la comida implica todo tipo de convivencia. ¿Por qué razón?
porque significa, con los borrachos del mundo sí puedo comer, pero no con un hermano que siendo borracho, o siendo idólatra, o siendo avaro, pero con un avaro del mundo sí puedo comer. ¿Por qué? Porque yo sé que el avaro no asume que es cristiano, ¿verdad? Dice, no, si yo ya soy salvo. No, él sabe que está y hasta dice, no, pues es que yo cuando me muera, pues ahí con el diablo, ¿no? Como dijo que nos decía la hermana Herme, que le dijo, no, pues hasta en el infierno voy a conocer a John Lennon. Entonces, la gente es consciente que no es cristiana, no es salva en el mundo. Pero en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué creen que Pablo da esta instrucción? Pues por la reputación, ¿no? Misma de la iglesia. Bueno, puede ser el guardar una buena reputación de la iglesia, pero yo creo que va más allá. A ver, porque sí. puede corromper a los mismos miembros. Ok, puede corromper a los demás miembros de la iglesia, se puede normalizar, ¿verdad? Eso sí, hermano. Aquí, más que bíblicamente me imagino, que hace alusión a lo que Jesús dijo. Aquellos que tienen el poder para matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, pues no les teman a esos. Sino más bien ténganle miedo a aquellos que tienen el poder para matar el cuerpo y destruir el alma. Que me imagino que se refiere más a los religiosos precisamente, que son los que tienen el monopolio de las almas. Y de alguna manera, bien cristianamente, pues derechito al infierno. Bueno, aunque realmente se refiere a él como Dios. Ajá. Porque él puede mandar el alma al infierno, es a lo que dice, no se manda a la gente sino a mí. Pero pensemos por un momento, miren, voy a poner este ejemplo. Cuando yo empecé a pastorear, una de las primeras cosas que tuve que hacer es, y esto ya lo he comentado con algunos, el joven que tocaba en la iglesia los domingos era mi vecino. Yo vivía arriba, él vivía en el departamento de abajo con su mamá, sus hermanos, y todos iban a la iglesia porque la mamá les dijo, el que no vaya a la iglesia regresando no come. Entonces todos iban, eran 4 hombres, una mujer. La mujer sí tenía un deseo de crecer en Cristo y otro de los hijos. Pero este muchacho tocaba, cuando yo regresaba, como él terminaba el culto y luego se venía, ya estaba con sus amigos afuera tomando y tocando la guitarra con ellos. Entonces yo le dije, oye, tienes que tomar una decisión, o una cosa u otra, porque no puedes tocar en la iglesia y luego venirte a tomar y ponerte a tocar la guitarra y ser hasta el que pone el ambiente. No se aventado hasta la madrugada, ¿no? Tocando y todos cantando. Digo, tú tienes que tomar una decisión. Y entonces él me dijo, a mí los misioneros que vinieron a plantar esta iglesia me dijeron, Dios te ama tal y como eres, así es que yo no veo por qué yo tenga que cambiar. Le dije, sí, pero Dios te ama y no quiere que sigas como eres, tienes que tomar una decisión. En la semana que le di para tomar la decisión, de hecho estudiamos un libro de Marcos Witt, que a lo mejor por eso no funcionó, ¿no? Que se llama ¿Qué haremos con estos músicos? Tomamos un tiempo para platicar, oramos y todo, y el sábado le dije, ¿cuál es tu decisión? Porque yo quiero saber si mañana vas a tocar aquí o vas a estar con tus amigos. Y él dijo, yo ya decidí, yo quiero estar con mis amigos. Entonces, cuando su mamá me reclamó, yo le dije, ahora alégrese porque al menos ahora su hijo ya sabe que no es cristiano. Antes creía que lo era, pero ahora él ya sabe que necesita convertirse a Cristo. Parte de la instrucción es porque si alguien se dice hermano y en realidad no lo es, no podemos seguirle el juego. Tenemos nosotros que dejar claro que si alguien en su vida no puede dar un testimonio de Cristo, miren, ¿cuál es el punto este? Si creyéramos en la salvación por obras, entonces pensaremos que poniendo en práctica los mandamientos de Dios, entramos al reino de los cielos. Sería salvación por obras, ¿sí o no? ¿Por qué entro al cielo? Porque puse en práctica los mandamientos de Dios. De ahí la mala interpretación de decir, el que persevere hasta el fin será salvo. En las palabras de Jesús, pensar, yo persevero, entonces voy a ser salvo. Ya no es salvación por gracia, es por obras, ¿verdad? Si lo pensamos de esta manera, si yo nací de nuevo, tengo la capacidad para poner en práctica los mandamientos de Dios. ¿Qué significa? Que el que pone en práctica los mandamientos de Dios lo hace porque es salvo. Por lo tanto, poner en práctica los mandamientos de Dios es manifestación de ser salvo. ¿Sí me explico? Por eso son los que entran al reino de los cielos, porque nacieron de nuevo. Pero ¿cuál es la manifestación de nacer de nuevo?
que ponemos en práctica los mandamientos de Dios, porque nos ha sido dada la capacidad al nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo. Por eso podemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Por eso podemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por eso todos los pasajes que vimos de lo que es un cristiano los podemos llevar a cabo. Porque créanlo o no, los que no han nacido de nuevo no pueden practicar los mandamientos de Dios. No tienen la capacidad. El pecado gobierna sus vidas. Y cuando hacen algo bueno, lo hacen por egoísmo. Pero ¿mande? Por conveniencia. Exacto. Es más, incluso lo hacen para ganarse el cielo. La idea musulmana de salvación es que cuando te mueres, Dios pesa tus malas acciones y tus buenas acciones. Si las buenas pesan más que las malas, te vas al paraíso. Entonces, así como eres bien malvado, tienes que ser muy bueno también, porque pagas tus maldades. Y mucha gente piensa así: estoy pagando lo que he hecho, ¿no? Me siento en deuda porque fui muy malo en el pasado, ahora tengo que ser bueno. Y hace cosas buenas, pero no porque en realidad quiera bendecir a la gente. Pero todo extremo es malo. El punto es que muchos son como aquel joven que le dijo a Jesús: maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Él no quería el perdón de sus pecados. Él no reconocía ser malo. Él quería que al morirse se fuera al cielo. Pero él no tenía ningún deseo de agradar a Dios. Eso es lo que describe a muchos supuestos cristianos. Son salvos, pero no quieren someterse a un Señor. Cristo es mi Salvador, pero yo voy a seguir viviendo mi vida y poniendo las reglas. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere un Salvador? ¿Quién no quiere morirse al cielo? Pero no quieren vivir de acuerdo a ese Salvador. Y ahí es la razón por la cual la Apocalipsis define a los cristianos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No dice los que son salvos, sino para manifestar que aquel que es salvo, ¿qué hace? Guarda los mandamientos de Dios. Es más, haya deleite en hacer eso. Porque el punto es que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, en la medida que va madurando, va hallando un nuevo deleite. Deleitarse en la palabra de Dios y deleitarse en Dios mismo. Sí. Es que el asunto es que culturalmente estamos con la idea de que el cristiano es aquel que tiene una buena conciencia. Es decir, como decir, las obras, ¿no? Ajá. Es decir, que hace las cosas buenas. Pero la verdad es que pues no se trata nada más de una buena conciencia, se trata de reconocer que el cristiano es aquel que ha nacido de nuevo y que por lo tanto puede vivir bajo los mandamientos que se nos dan, porque no depende de nosotros, sino depende del Espíritu Santo. Ok, entonces consideremos, todos estuvieron de acuerdo, un cristiano se define primeramente porque ha nacido de nuevo. Después las siguientes partes que fuimos viendo es el hecho de que eso nos debe llevar como consecuencia a vivir de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas puedes concluir del cristianismo en esta lección? Vamos a terminar hoy esta lección para ya la próxima semana empezar con la siguiente. Ok, ¿qué podemos concluir del cristianismo en esta lección? Si les aportó algo nuevo, les da una visión más clara, pues ya es una gran ventaja. Nos damos por, ¿cómo se dice la frase? Bien, Servido. Por servidos. Por bien servidos. Si ustedes adquirieron algo nuevo en la perspectiva de lo que es el cristiano en esta lección. Ok. Pero para afianzar esto y aclarar, porque miren, por otro lado, vamos a hacer edificación para otros. Entonces tenemos que aclarar la siguiente, lo que es el cristianismo terrenal, para poder nosotros tener discernimiento sobre ello. Y luego el siguiente tema habla sobre el amor de Dios, ya bajo esta perspectiva. Ya podremos comprender de una manera más clara el amor de Dios y la perseverancia. Son los temas de este módulo. ¿Ok? Bien, vamos a orar para terminar. Si hay preguntas, vemos la próxima semana.
Si no, ahorita nos van a tocar la guadalupana, entonces ya la tocaron. Ya no la tocaron. Ah, ya ni la escucho. Viví enfrente de una parroquia ahí en Saltillo y en los primeros meses oía la campana cada rato, ni la escuchaba. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, este tiempo, esta lección. Gracias, Señor, por tu palabra y lo que podemos meditar en ella, porque sabemos, Señor, que en nuestro camino contigo, Señor, aún hay mucho que tenemos que aprender y que poner en práctica, pero vamos aclarando todo esto para que nuestra mente y corazón, Señor, Padre, nosotros podamos comprender lo que es en verdad disfrutar de poner en práctica tu palabra como una muestra de que hemos creído en Cristo y por lo tanto hemos nacido de nuevo a una nueva vida, Señor. Padre, que sea grata nuestra vida delante de ti, que lo que hacemos cada día en nuestra vida diaria glorifique tu nombre, te honre, Señor, y en ello tú hayas también gozo de ver en nosotros, Señor, el fruto de tu obra de salvación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar.